A unos días de concluir el año, les presentamos un resumen de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes que marcaron este 2022. Al interior de una camioneta fueron abandonados los cuerpos sin vida de 10 personas frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, una de las entidades donde se ha recrudecido la violencia debido a las pugnas entre bandas criminales. Tras el hallazgo, el gobernador David Monreal aseguró que los actos delictivos del Estado son parte de la herencia maldita que le dejaron. El macabro descubrimiento del cadáver de un bebé dentro del penal de San Miguel en Puebla encendió las alertas sobre la ingobernabilidad que prevalece en las penitenciarías mexicanas. El cuerpo del menor, identificado como Tadeo, fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás en la alcaldía Iztapalapa y habría sido utilizado para introducir droga a la cárcel. Por esos hechos, 5 personas han sido vinculadas a proceso. Un tribunal de Estados Unidos confirmó la sentencia de cadena perpetua al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los abogados del líder del cártel de Sinaloa habían solicitado una apelación, argumentando que miembros del jurado habían incumplido con las normas al seguir el caso en los medios de comunicación. Además, denunciaron supuestos maltratos y malas condiciones de encarcelamiento. El Chapo fue extraditado al territorio estadounidense tras ser detenido en México en enero de 2016. Por atropellar a una mujer fue detenido el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas. El percance se registró la mañana del 27 de enero en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Al también exsecretario de Seguridad Pública de Puebla se le ha vinculado con el operativo Rápido y Furioso, una estrategia contra el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, que consistía en otorgar la libertad de las personas acusadas por este delito para seguir la cadena de compra y venta. Tras llegar a un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima, quedó libre luego de 6 meses en prisión. Una guerra mediática que se vivió a lo largo de 2022 fue en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue acusada por agresión y privación de la libertad de 2 policías, hechos que presuntamente ocurrieron dentro de sus oficinas. Por este caso, la edilesa fue separada de su cargo y tras ofrecer en 2 ocasiones disculpas públicas, fue absuelta. Cuevas Nieves también generó gran controversia al obligar a que se quitaran los rótulos de los puestos ambulantes y colocar el logo de su actual administración. El mexicano Donovan Carrillo debutó y logró su pase a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El tapatío de 22 años venció todos los obstáculos luego de que en nuestro país no contara con las condiciones de infraestructura necesarias para esta disciplina y solo pudiera entrenar en pistas de hielo de centros comerciales. Tras 16 años de búsqueda, la familia Macías López pudo encontrarse con su hijo Chavita. El menor fue robado recién nacido en la Clínica 45 del IMSS en Guadalajara por una mujer que se hizo pasar como enfermera del nosocomio. Luego de la difusión de un retrato en perspectiva del adolescente, una persona brindó información sobre su paradero. La mujer, quien en 2005 sustrajo al menor, recientemente fue detenida. Fue el jueves 24 de febrero cuando inició la operación militar especial de Rusia para la protección de la región de Donbass. Con respecto a este tema, el presidente Vladimir Putin aseguró que se vieron obligados a realizar esa medida en Ucrania porque simplemente no les dejaron otra opción, con el objetivo de proteger su soberanía y salvaguardar la paz en la región. La violencia alcanzó al mundo deportivo en el Estadio Corregidora. Este se convirtió en un infierno para miles de aficionados quienes acudieron al encuentro Querétaro contra Atlas. A través de redes sociales circularon videos de la batalla campal que inició en los pasillos de la zona sur, dejando como saldo 26 heridos.
La Liga MX sancionó al Club de los Gallos Blancos al no permitir por un año el acceso al público al Estadio Corregidora durante sus partidos como local. Además, se prohibió la entrada al grupo de animación por 3 años e impuso una multa de 1.500.000 pesos. Como cada 8 de marzo, miles de mujeres marcharon en la capital del país y otras ciudades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México, el contingente salió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Al llegar a la plancha del centro histórico, se registró la detonación de petardos al intentar pasar las vallas que rodeaban el Palacio Nacional. Las autoridades capitalinas reportaron el saldo de 25 mujeres lesionadas. 3 de ellas tuvieron que ser trasladadas a hospitales. En Chile, poco después del mediodía del viernes 11 de marzo, Gabriel Boric asumió la presidencia de esa nación andina, quien se comprometió a construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo, a partir de una mirada latinoamericanista. Con la llegada de Boric a la presidencia de Chile, se consolidó el regreso de la izquierda en una nación marcada por la derecha en los últimos tiempos. El 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, considerado una de las obras más emblemáticas del gobierno de la 4T, tras desistir de la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El AIFA, ubicado en la base aérea militar de Santa Lucía, en Zumpango, ofrece actualmente más de 40 vuelos diariamente. Sin embargo, la mayoría de las veces se observa casi vacío. Esta fue la imagen que marcó la búsqueda de Devani Escobar. La foto fue tomada por el conductor de un taxi por aplicación, vehículo del cual descendió la joven luego de asistir a una fiesta con unas amigas en Escobedo, Nuevo León, el pasado 9 de abril. 13 días después, la joven de 18 años fue encontrada sin vida al interior de una cisterna de un motel muy cerca del lugar donde fue vista por última vez, pese a que el sitio fue registrado anteriormente al menos 4 veces. Además, la víctima fue revictimizada al insinuar que la joven había caído accidentalmente, provocando una indignación social muy fuerte. El caso tuvo que ser atraído por la Fiscalía General de la República. Una segunda autopsia revelaría que murió por asfixia por sofocación. Lunes 11 de abril. China rechaza las acusaciones infundadas de Estados Unidos sobre la política de cero tolerancia contra el COVID-19, implementada para controlar la ola de contagios registrada en la ciudad de Shanghái. La nación asiática dispuso medidas restrictivas de aislamiento y vigilancia sanitaria, todo ello para combatir el aumento del coronavirus en su nueva variante conocida como Omicron. La icónica palmera que estuvo presente por casi 100 años en la glorieta de La Palma fue retirada. El ejemplar se ubicaba sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Alrededor de un centenar de capitalinos acudieron a darle el último adiós a la especie que resultó afectada por un hongo. En sustitución colocaron un ahuehuete, el cual a lo largo de los meses ha mostrado un aspecto desfavorecedor. El lugar fue renombrado como la glorieta de las y los desaparecidos. En ese mismo mes, la Organización Mundial de la Salud recibió notificaciones sobre casos probables de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños. Inicialmente en Reino Unido y posteriormente se extendió a varios países, incluido México. Los datos más recientes indican que en nuestro país se han acumulado 222 casos probables, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz e Hidalgo las entidades con mayor número de posibles casos. A inicios del mes,
en Europa se detectó la presencia de los primeros casos de la llamada viruela del mono. De hecho, Reino Unido fue donde se registró el primer caso en territorio europeo, siendo que los casos registrados fueron en aumento en otras naciones como Portugal, España y el resto de Europa, para luego convertirse en cientos de casos registrados en todo el mundo. La tarde del 29 de mayo, Alexis de Jesús Azamar salió de su domicilio para dirigirse a una reunión con unos amigos en la colonia obrera y ya no volvió con vida. Su cuerpo fue localizado días después por sus familiares en un CEMEFO de Ixtapaluca. Videos del C5 muestran al estudiante de psicología de la UAM Xochimilco caminar sobre la calle Lorenzo Buturini hasta casi llegar a Calzada de Tlalpan. Durante el trayecto, el joven había sido herido con un arma punzocortante, por lo que una ambulancia particular lo trasladaría al ISSSTE de Zaragoza. Sin embargo, esto no ocurrió así. Su cuerpo fue abandonado en las inmediaciones de la carretera México-Puebla en el municipio de Chalco. Tanto el propietario de la ambulancia como 2 paramédicos están detenidos. Fue localizada sin vida Karen Itzel Rodríguez, de quien se desconocía su paradero desde el 19 de mayo, luego de que presuntamente asistiría al Instituto Politécnico Nacional a entregar su tesis. Sin embargo, ella nunca acudió al lugar. La joven estudiante de odontología presuntamente fue asesinada por su esposo, José N., al interior de su domicilio, donde vivían con su hijo de 4 años. Tras varias contradicciones, el sujeto fue detenido en la colonia obrera, al igual que su madre, por el delito de desaparición forzada. Un hecho sin precedentes enorgulleció a todos los mexicanos. Katia Echazarreta, originaria de Jalisco, viajó al espacio al participar en la misión NS-21. Con tan solo 26 años de edad, la joven con ciudadanía estadounidense formó parte de la tripulación tras ser seleccionada entre más de 7,000 aplicantes. Actualmente, Katia cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Johns Hopkins. Sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el 6 de junio se llevó a cabo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, país organizador del encuentro regional. Fue señalado de no escuchar verdades incómodas, sin deliberar los temas más urgentes y complejos del hemisferio. Incluso Cuba aseveró que Washington optó una vez más por la exclusión. Al interior del restaurante Suntory, en la Colonia del Valle, fue asesinada la cantante Irma Lidia. El presunto agresor sería su esposo, quien tras sostener un encuentro para acomodar los trámites de su divorcio, accionó un arma de fuego contra la joven de 21 años. El sujeto, identificado como Jesús N., litigante conocido en el ámbito político, fue detenido al intentar huir del lugar junto con su escolta. Fue ingresado al reclusorio norte por el delito de feminicidio. Durante su proceso, el adulto mayor murió en prisión. Ante la avalancha de renuncias de los ministros de su gabinete y los llamamientos de dejar el cargo, el jueves 7 de julio de este año, Boris Johnson anunció su dimisión como primer ministro de Reino Unido, así como su renuncia a su puesto como líder del Partido Conservador. Este acontecimiento apenas fue la punta del iceberg de la crisis al interior del gobierno británico, que aumentaría en este mismo año. El feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, causó gran indignación en todo el país. La mujer de 35 años murió tras ser quemada viva. A través de redes sociales había denunciado el presunto acoso de un vecino a quien le molestaba el comportamiento de su hijo, quien padece autismo severo. La Fiscalía Estatal indicó que la muerte de Luz Raquel fue producto de una autolesión, pues había comprado 2 botellas de alcohol y un encendedor antes de llegar al parque, donde fue prendida en llamas. Después de 4 días de desaparecida, Adriana Inés Vidal, de 30 años de edad y quien era enfermera, fue localizada sin vida sobre la carretera Tepetlixpa-Cuijingo.
La joven había sido vista por última vez en el municipio de Valle de Chalco el 23 de julio. Una vez más, el responsable fue la pareja sentimental de la víctima. En Sabinas, Coahuila, 10 trabajadores quedaron atrapados cuando los 3 pozos de carbón que conformaban la mina del Pinabete se derrumbaron y provocaron una inundación. Los familiares de las víctimas acusaron al gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los mineros, cuyos cuerpos a la fecha no han sido recuperados. El domingo 7 de agosto, Gustavo Petro asumió el cargo como nuevo presidente electo de Colombia, teniendo retos cruciales como la implementación del acuerdo de paz firmado por el Estado con las FARC. También tiene como retos la lucha contra la desigualdad social, la recesión económica, incluso políticas contra el cambio climático, en medio de la agudización del conflicto social y armado en esa nación sudamericana. 4 policías fueron atropellados sobre Calzada de Tlalpan en las inmediaciones del Metro General Anaya cuando realizaban acciones en un punto de revisión pasajero seguro la mañana del 11 de agosto. Uno de ellos perdió la vida y los otros 3 resultaron heridos. Los responsables serían 2 jóvenes que se encontraban bajo el influjo del alcohol, quienes fueron aprehendidos. Por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el ex procurador Jesús Murillo Caram fue detenido el 19 de agosto frente a su domicilio en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El defensor de la llamada verdad histórica fue trasladado al reclusorio norte, donde fue vinculado a proceso. En los últimos meses, el exfuncionario federal ha presentado una serie de problemas de salud, por lo que sus abogados pidieron continuar su proceso en prisión domiciliaria, pero les fue negado. Luego de permanecer 12 años en huelga, fueron desalojados los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, que ocupaban los mostradores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El lugar se había acondicionado como una cafetería donde se apoyaban alrededor de 70 familias, tras el quiebre de la aerolínea. Ante el desalojo efectuado por elementos de la Marina, la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador el nulo apoyo recibido, pese a haber sido una promesa de campaña. El jueves 8 de septiembre, la reina de Inglaterra, Isabel II, falleció. A lo largo de su vida, considerada el pilar de la institución monárquica británica, presenció varios hitos históricos, como la Segunda Guerra Mundial. Su reinado nunca gozó de un excelente prestigio por estar asociada a los crímenes coloniales que llevaron lo que actualmente es el Imperio Británico. Un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en las costas de Michoacán cimbró nuevamente la capital del país y por tercera ocasión se registraba en un 19 de septiembre como ocurrió en 1985 y en 2017. Este movimiento telúrico también fue perceptible en otros estados de la República Mexicana, dejando afectaciones importantes en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, reportándose el deceso, lamentablemente, de 2 personas. A 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de México presentó un informe en el que sugería que un grupo de estudiantes había sido mantenido con vida tras el ataque y habría una presunta responsabilidad de un militar, así como la participación de autoridades de alto nivel, por lo que fue considerado un crimen de Estado. El informe fue presentado en el mes de agosto, días antes de la detención de Murillo Caram. Los hechos violentos marcaron este 2022. Uno de los más recordados ocurrió el 5 de octubre en Totolapan, Guerrero, donde grupos armados irrumpieron en la presidencia municipal y casi de manera simultánea en un domicilio en el que se encontraba el edil Conrado Mendoza Alameda,
quien fue ultimado. Durante las agresiones, 19 personas más perdieron la vida, entre ellas el padre del alcalde, así como el director de Seguridad Pública y otros funcionarios. La Cámara de Diputados aprobó extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Con el apoyo del PRI, Morena y sus aliados del PT y Partido Verde, justificaron la presencia de los militares en las calles pese al nulo resultado que ha mostrado esta estrategia junto a la creación de la Guardia Nacional. La reforma constitucional fue turnada a los congresos de los 32 estados del país para su ratificación. 17 entidades han dado su aprobación. El domingo 23 de octubre, el presidente chino Xi Jinping fue reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, que una semana antes celebraría su 20º Congreso Nacional. Es de señalar que Xi Jinping fue reelegido por tercera vez como jefe del partido y a la par como líder del llamado Gigante Asiático, una de las potencias más importantes del mundo. Los tatuajes en su cuerpo permitieron identificar el cadáver de una joven, ubicado en una carretera en Tepoztlán, Morelos. Se trataba de Ariadna Fernanda, de 27 años, de quien se desconocía su paradero tras acudir a un restaurante en la colonia Condesa y posteriormente a una fiesta privada en un departamento con amigos. Las autoridades de Morelos aseguraron que había muerto de una broncoaspiración. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina contradijo esa versión. Tras varias pesquisas se comprobó que Rauter N trasladó y abandonó el cuerpo de Ariadna, por lo que él y su novia Vanessa N fueron detenidos y vinculados a proceso por este feminicidio. Lo que tenía que ser un día de felicidad terminó en tragedia, luego de que dos hermanas de 23 y 15 años perdieran la vida tras caer a una coladera sin tapar en la alcaldía Iztacalco. Ambas jóvenes se dirigían a un concierto de la agrupación Zoe en el Palacio de los Deportes, el pasado 10 de noviembre. Desde entonces, los padres de Sofía y Esmeralda exigen justicia a las autoridades, pues de acuerdo con vecinos, el riesgo de las alcantarillas sin tapa y la poca iluminación en la zona era una constante sin atenderse. El 13 de noviembre se registró una de las marchas multitudinarias en nuestro país con mayor convocatoria. La causa, la defensa del INE. Actores políticos, intelectuales, organizaciones civiles y la ciudadanía en general se manifestaron en las calles de la Ciudad de México y otras entidades federativas para expresar su rechazo a la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha provocó el descontento del Ejecutivo Federal, quien se vio obligado a presentar un plan B, al no pasar su iniciativa en la Cámara de Diputados y realizar una contramarcha para mostrar su músculo político. La falta de controles sanitarios, así como el mal almacenamiento de fármacos en al menos 4 hospitales privados de Durango, provocó un brote de meningitis por un hongo que ha causado la muerte de más de 20 mujeres y un hombre. Según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, un mal procedimiento de anestesia usado en múltiples procedimientos en varios pacientes, en su mayoría mujeres embarazadas, generó estos contagios. Pese a que la Fiscalía Estatal emitió 7 órdenes de aprehensión en contra de los administradores y directivos de los hospitales implicados, no hay detenidos. En Qatar, del 20 de noviembre al 18 de diciembre se llevó a cabo el Mundial de Fútbol de 2022, donde Argentina se coronó campeón al vencer a Francia bajo el videoarbitraje del mexicano Fernando Guerrero. Durante la cobertura del evento deportivo más importante, 3 periodistas fallecieron y aún no se esclarecen las causas de estos decesos. Además de que se estima que 6.500 inmigrantes murieron durante los preparativos de este mundial. Esta nación árabe, principal aliado de Estados Unidos, ha sido muy criticada por sus leyes contra las personas LGBT+. Gran tensión política se vivió en Perú
tras la destitución por incapacidad moral del presidente Pedro Castillo. El pasado 7 de diciembre, horas antes, el exmandatario decretó disolver temporalmente el Congreso y anunciar la instauración de un gobierno de excepción. El maestro rural, quien busca asilo político en México, fue detenido por presunto delito de rebelión, por lo que asumió el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte. El 13 de diciembre murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en la Ciudad de México, luego de sufrir un infarto. El mandatario poblano realizó su último acto público 2 días atrás, donde expresó un dolor en el brazo izquierdo. El político de extracción morenista fue duramente criticado al señalar que la muerte de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso había sido un castigo de Dios por robarse la gobernatura. Tras el deceso de Barbosa, fue nombrado Sergio Salomón Céspedes como gobernador sustituto de la entidad hasta 2024. Luego de la derrota que enfrentaron los diputados de Morena en la Cámara de Diputados al no aprobarse la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó su Plan B, el cual fue aprobado en lo general por la Cámara Baja el pasado 15 de diciembre para posteriormente discutirse en lo particular los 22 artículos reservados, en los que uno de ellos busca retirar la cláusula de vida eterna que permitiría el traspaso de votos de los partidos mayoritarios a los más pequeños, fuerzas políticas que les garantizan mantener su registro. La noche del 15 de diciembre fue atacado a balazos el periodista Ciro Gómez Leiva a escasos metros de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón. Los perpetradores, a bordo de una motocicleta, dispararon contra el comunicador, quien se encontraba al interior de su camioneta, la cual afortunadamente estaba blindada y le salvó la vida. Los presuntos agresores habrían escapado hacia el Estado de México y probablemente un auto estaría vinculado también a este hecho. Este fue nuestro resumen 2022, lo más destacado para Canal 6 TV. Deseamos que tenga un próspero año nuevo.